Hola amigos, bienvenidos nuevamente al Milagro de la Misericordia. En nuestra sesión anterior expliqué cuáles son los dos lados de la misericordia. Está el lado perdonador, donde nos abstenemos del castigo, y está el lado compasivo de la misericordia, donde vamos la milla extra para ayudar a alguien más. Ahora, en esta sesión quiero que profundicemos en el lado perdonador de la misericordia. Este puede ser un tema difícil para muchos de nosotros. Porque las personas nos lastiman todo el tiempo, algunas veces accidentalmente y otras de forma deliberada. Y algunas de esas heridas son muy, muy profundas, y tú lo sabes. Pero Dios deja bastante claro en su palabra que tenemos que perdonar a los demás tal como Él nos perdona. ¿Por qué es tan importante para Dios que yo perdone a las personas que me lastiman? Es una buena pregunta. De hecho, hace 2000 años, Pedro le hizo esa misma pregunta a Jesús. En Mateo capítulo 18, la Biblia dice esto. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Ahora, no sé si está hablando de su hermano, literalmente, pero seguramente tienes algunos parientes a quienes tienes que perdonar porque han pecado contra ti. Él dice, ¿hasta 7 veces? Ahora, Pedro está hablando acerca de la necesidad del perdón repetido. ¿Has notado que es más fácil perdonar a alguien por una ofensa única? Es mucho más fácil que perdonar irritaciones continuas. Y observa que está hablando de los pecados de un hermano, no de un extraño, o incluso de un enemigo. Y está hablando de alguien con quien tienes una relación cercana, un familiar, un compañero de trabajo. ¿Por qué pregunta por los pecados repetidos de su hermano? Porque son las personas que conoces mejor que pueden lastimarte más. Pueden lastimarte más profundamente y pueden lastimarte más a menudo. Y para la mayoría de la gente, su mayor resentimiento es usualmente hacia un miembro de su familia. Padre, madre, hermano, hermana, hijo, hija, un tío, una tía. Nuestro mayor dolor es causado por la gente con quien tenemos contacto a diario. Y cada uno de nosotros tiene una fuente de irritación en nuestras vidas. Alguien que nos lastima repetidamente o nos maltrata. Como dice Pedro, alguien que peca contra nosotros. Todos tenemos esa clase de personas. Y todos hacemos la misma pregunta que hizo Pedro. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a esta persona? Ahora, Pedro pensó que estaba siendo generoso cuando dijo hasta 7 veces y piensas, wow, eso es bastante. Ahora, ¿cuál es el trasfondo de esto? Bien, la ley judía requiere que perdones a una persona 3 veces. Así que Pedro dijo, ¿saben qué? Voy a duplicar lo que requiere la ley y añadiré una de buena voluntad. Señor, ¿qué tal 7 veces? Pero Jesús le rompió el globo, la burbuja, y le dijo, no, Pedro, no te digo que hasta 70 veces, sino hasta 77 veces. Es decir, no hay límite. Jesús le estaba diciendo, Pedro, si llevas la cuenta, te estás perdiendo el punto. Si estás contando cuántas veces tienes que perdonar a esa persona, entonces no cuenta. Si cuentas, entonces no cuenta. Luego Jesús contó una historia para explicar por qué tenemos que aprender a perdonar. Es una historia muy conocida. Es la historia de un hombre que estaba desesperadamente endeudado con un rey. En términos actuales, sería una deuda de más de 12 millones de dólares. Así que el rey ordenó que ese hombre fuera echado en prisión. Y su esposa y sus hijos iban a ser vendidos como esclavos. Es lo que dice la historia. Pero la Biblia dice, el siervo se postró delante de él, delante del rey. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. Ahora, entiende lo que está pasando. Este hombre le debe al rey 12 millones de dólares. Le dice, deme unos días más. ¿Estás bromeando? Quiero decir, incluso si pagara $1000 diarios, tardaría más de 30 años para pagar su deuda. Esto es absolutamente imposible. Es como decirle a un prestamista o a la mafia, denme unos días más. Conseguiré los 12 millones de dólares. Pero de esta historia, de este hombre que estaba enormemente endeudado, Jesús nos da 3 razones por las que debemos aprender a perdonar a los demás. Y este es el aspecto de la misericordia que estamos viendo esta semana. La primera razón por la que debo aprender a perdonar es porque Dios me perdonó. La semana pasada hablé un poco acerca de esto, pero entremos un poco más en detalle. En esta historia, quiero que observes la respuesta del rey hacia este hombre. En el verso 27, el Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. ¿Estás hablando en serio?
Piensa en esto. ¿Cómo te sentirías si tuvieras una deuda de 12 millones de dólares y la persona a quien se los debes, de repente, se compadeciera de ti, tuviera misericordia, te perdonara y cancelara la deuda de 12 millones de dólares? Saben, seamos más realistas. ¿Cómo te sentirías si las deudas de tus tarjetas de crédito, las deudas de tu colegio, tus préstamos para automóviles, tu hipoteca, todos tus impuestos fueran instantáneamente eliminados sin ningún compromiso, gratuitamente? ¿No sentirías un gran alivio? ¿Sentirías un poco de gozo? ¿Un poco de libertad? Tal vez te sentirías extremadamente agradecido. Por supuesto, porque alguien te ha mostrado misericordia. No así este hombre. Quiero que observes la reacción de este hombre luego de haber sido perdonado de una enorme, enorme deuda. Él ha recibido misericordia. El siguiente verso dice, al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Ahora, pongamos eso en perspectiva. Esos son unos 17 dólares. Esa era una deuda menor. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo y decía esto: «Págame lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré», exactamente las mismas palabras que él le dijo al rey. Pero él se negó. Más bien, fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. ¿Por qué haría ese siervo tal cosa? A él se le había perdonado una deuda de 12 millones de dólares, pero metió a su amigo en prisión por 17 dólares. ¿Por qué haría algo así? Te diré por qué. Es porque este hombre no entiende la gracia y la misericordia. Él en verdad no creía que había sido perdonado. ¿Escucharon eso? Él no creía que había recibido misericordia. Tontamente, todavía está tratando de recaudar dinero para pagar una deuda impagable de 12 millones de dólares. Ahora, aquí hay un paralelo. Y cuando Jesús cuenta la historia del siervo despiadado, la Biblia nos dice que nosotros somos como él. Yo tengo una deuda con Dios y por cierto, tú también. La Biblia dice que todos hemos pecado, todos y cada uno de nosotros. Y esa deuda que tengo con Dios, esa deuda que tienes con Dios, es tan grande que tú y yo nunca podríamos pagarla. Y en cambio, Dios en su misericordia ha escogido perdonarnos, borrar completamente nuestra deuda, cancelar nuestra deuda y decir, vamos a volver a empezar. ¿Está bien? Vamos a volver a empezar. Ahora, ¿es esa una buena noticia? Por supuesto que sí, es la mejor noticia que podrías escuchar. Que Dios me ha perdonado una deuda imposible de pagar. Te ha perdonado una deuda imposible de pagar. Ha perdonado mis pecados. Y ahora Él espera que perdonemos a los demás. La Biblia dice en Efesios 4:32, sean bondadosos y misericordiosos, y perdónense unos a otros. Esa es misericordia en acción. Así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esta es la primera razón. Debo perdonar a otras personas. Debo mostrar misericordia porque Dios me ha perdonado y me ha mostrado misericordia. La clave del perdón es reconocer cuánto me perdona Dios cada día. Y cuando me siento perdonado, voy a ser perdonador. Cuando siento que he recibido gracia, voy a dar gracia. Cuando siento misericordia, voy a mostrar misericordia a los demás. Ahora, esta es la tragedia. La tragedia es que muchos cristianos viven igual que el siervo que no perdona. Y la razón por la que les cuesta perdonar a los demás es porque ellos mismos no se sienten perdonados. Todavía sienten que tienen que pagar por sus pecados. Sienten que tienen que compensar sus pecados con buenas acciones. Ellos no entienden la misericordia, no entienden la gracia, porque no se sienten perdonados y no están dispuestos a perdonar. ¿Te sientes perdonado? Siempre que ves a alguien que es áspero, crítico, que es severo, inflexible, negativo y que no perdona a los demás, puedes estar seguro de una cosa. Esta persona carga una culpa no resuelta. Ellos aún se sienten culpables. Una persona crítica negativa que siempre está culpando a los demás y no es perdonador con los demás es porque ellos cargan culpa sin resolver.
Puedes estar seguro de ello. Porque cuando no nos sentimos perdonados, tendemos a no perdonar. Las personas desgraciadas son personas sin gracia en su vida. La persona que no siente misericordia es la persona que no tiene misericordia. En cambio, cuando sientes que eres verdaderamente, total y completamente perdonado incondicionalmente, también perdonarás a los demás. Dios me ha perdonado. Ahora, esta es la segunda razón por la que tenemos que aprender a perdonar a los demás. Es porque el resentimiento me hace miserable. El resentimiento me hace miserable. El resentimiento es el infierno en la tierra. Te tortura. El resentimiento es una herida autoinfligida. La Biblia nos dice en la historia del siervo despiadado, dice, cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó a llamar a su siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, el Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran, encierra esa palabra, lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Ahora, el amo en esta historia dice, si vas a ser de esa forma, vas a ser despiadado, entonces yo también seré despiadado contigo. Y debido a su falta de perdón, el siervo fue lanzado literalmente a la cámara de tortura. Ahora, escucha esto. El siervo no fue torturado por su deuda. ¿Escuchaste eso? No fue torturado por su deuda. Fue torturado por su falta de perdón. Y eso es lo que ocurre contigo cuando te rehusas a mostrar misericordia. El resentimiento y la falta de perdón te atan en una prisión autoinfligida, te roba todo tu gozo, tu libertad y te tortura. Produce un conflicto interior. Te lastima más de lo que lastima a la otra persona. Sabes, cuando estás resentido con otra persona, esa otra persona tal vez ni siquiera sabe que estás amargado, que tienes rencor, que estás resentido. Ellos van por la vida y no te prestan atención. El único que está siendo miserable eres tú. Te estás torturando a ti mismo. Te estás poniendo a ti mismo en la cámara de tortura si te rehusas a perdonar, si te aferras a la herida. No puedes controlar quién te lastima en la vida, pero puedes controlar cuánto tiempo te dolerá. Y puedes dejarlo ir. Ahora, la Biblia dice esto. Hay quienes mueren en plena juventud, llenos de salud, de vida y de felicidad. Otros, en cambio, mueren llenos de amargura. Quiero que encierres esa frase, llenos de amargura. Un corazón amargado te roba la felicidad. ¿Qué recuerdo amargo te está robando tu felicidad? ¿A qué herida sigues aferrándote? Tú sabes de lo que estoy hablando. Cada vez que lo recuerdas, hay un dolor agudo en tu corazón. Amigo, no vale la pena. Déjalo ir. Tienes que aprender a perdonar, no solamente porque Dios te ha perdonado a ti, sino porque tu resentimiento te está robando la vida. La cámara de tortura de la falta de perdón es autoimpuesta. Cuando fallamos al perdonar, Dios no nos encierra en una prisión. Lo hacemos nosotros mismos. Nos encerramos en la prisión del enojo y la ansiedad. Recordamos el daño una y otra vez, y cada vez se hace más y más grande, y sigue lastimándonos mucho tiempo después. A veces 20 años después o más. El perdón de Jesucristo es la clave para liberarte de esa cámara de tortura en la que tú mismo te has metido. Eso es lo que puede liberarte. Por tu propio bienestar, no por el bienestar de la persona que te lastimó. Por tu propio bienestar, tú debes perdonarlos. Ahora hay una tercera razón por la que tengo que aprender a perdonar, y es porque voy a necesitar perdón en el futuro. Jesús terminó el relato del siervo despiadado con esta declaración. Escucha con atención. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Saben, alguien le dijo a John Wesley, el famoso predicador metodista, el fundador del metodismo, le dijeron, sabes, yo nunca podría perdonar a esa persona. Wesley dijo, pues espero que nunca vayas a pecar. Verás, este es el problema.
puedo decirte ahora mismo que voy a volver a pecar, al igual que tú. Así que necesitaré nuevamente el perdón de Dios. No lo necesité solamente ayer, sino que lo necesitaré hoy y mañana. Y tú también lo necesitarás. El perdón es una calle de dos sentidos. Como dije en la sesión anterior, no quemes el puente por el que tendrás que cruzar para llegar al cielo, para ser perdonado, para recibir salvación, para encontrar la felicidad. Saben, cuando oramos el Padre Nuestro, decimos esta frase: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, o perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Cuando hacemos eso, cuando decimos, Dios, perdona mis pecados, tanto como yo perdono los pecados de quienes me rodean, estamos diciendo algo grande. ¿De verdad quieres hacer esa oración? Dios, quiero que me perdones de igual forma como yo he perdonado a las personas que me han lastimado. Saben, la Biblia dice que solo podemos recibir lo que ofrecemos a los demás. No podemos recibir lo que no ofrecemos a los demás. Es por eso que Jesús dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Y por cierto, observa que Jesús dice en el verso 35 de este pasaje, dice, cada uno perdone de corazón a su hermano. Tal vez quieras encerrar esa frase, de corazón. Perdone de corazón a su hermano. Encierra eso en tu guía de estudio. Verán, Jesús nos está enseñando que el perdón no es solo de palabra. El perdón es un estilo de vida y empieza en el corazón. Vas a ser lastimado en la vida y vas a lastimar a otros. Eres imperfecto, al igual que yo. Y tenemos que vivir en un estado constante de perdón, aceptando el perdón de Dios y ofreciendo el perdón de Dios a los demás, sin importar cuántas veces pequen en nuestra contra. Ahora, el perdón no es confiar permítanme dejar esto en claro. El perdón no es la restauración instantánea de la confianza. No, 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 para nada. Son dos cosas diferentes. El perdón y la confianza son dos cosas diferentes. El perdón es dejarlo ir y es instantáneo. Y debes hacerlo por tu bien, para que no vivas amargado. La confianza debe reconstruirse con el tiempo. El perdón es por misericordia, por gracia. La confianza es por obras. Es decir, si el esposo de una mujer es abusivo, ella tiene que perdonarlo por su propio bienestar. Dios lo manda y por su propia salud. Pero eso no significa que ella tiene que dejarlo regresar de inmediato a la casa y seguir con su vida como si nada hubiera ocurrido. El perdón es instantáneo y gratuito, pero la confianza toma tiempo. Y la confianza debe ganarse. Debe haber arrepentimiento y debe haber restitución y debe haber una restauración de la confianza con el tiempo. Algunos de ustedes han tenido miedo de perdonar porque piensan que significa que tienen que volver a confiar, pero eso no es lo que significa. El perdón no se encarga del futuro, simplemente te libera del pasado. Ahora, si tú me lastimas y yo te perdono, no porque tú lo merezcas, sino porque ya no quiero cargar con el dolor, entonces estoy siendo inteligente. Yo te perdono porque quiero ser libre. Yo te perdono y luego te dejo en las manos de Dios, quien puede manejar la situación mucho mejor que yo. De hecho, la Biblia dice en Romanos 12:19, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados, pues Dios dice, a mí me toca vengarme y yo le daré a cada cual su merecido. Ahora déjame preguntarte, ¿quién crees que puede hacer un mejor trabajo enderezando a esa otra persona? ¿Tú o Dios? Permíteme preguntarte, ¿a quién necesitas perdonar? Lo diré de otra forma. Tal vez cuando te haga esta pregunta, alguien viene a tu mente. ¿A quién te sientes inclinado a culpar por tu infelicidad? ¿A quién te sientes inclinado a culpar por tus problemas? ¿A quién te sientes inclinado a culpar por el dolor en tu vida? Debes perdonar a esa persona. ¿Estás llevando cuenta de los pecados de alguien en contra tuya? Y ya llegaron a 7 y ahora ya pasaron el límite y dices, ya no los voy a perdonar. ¿Qué tal 77 veces? ¿Qué tal si Dios llevara la cuenta en tu contra? De esto se trata la misericordia. La Biblia dice que el amor o la misericordia no lleva cuenta de las ofensas. Gracias a la cruz, a lo que hizo Jesús en la cruz, morir por ti, Dios ya no lleva la cuenta de los errores que has cometido en su contra. ¿No es eso grandioso?
Gracias a la cruz. Y gracias a la cruz, Él espera que tú no lleves la cuenta de los errores que otros han cometido en tu contra. Ahora, tal vez digas, bien, no sería justo perdonar a esa persona. Después de todo lo que me hicieron, simplemente no es justo. Y estás en lo correcto. El perdón no es algo justo. La misericordia no es acerca de ser justo. El perdón y la misericordia se tratan de la gracia. ¿Acaso es justo que Dios te haya perdonado por todo lo que has hecho mal? Por supuesto que no. Pero alguien tenía que pagar el precio por mi pecado y tu pecado. Y de eso se trata la cruz. Jesucristo vino para morir por mí y por ti, y Dios ya ha pagado por todos tus pecados. Solo necesitas aceptar su perdón. No necesitas estarte clavando a la cruz todo el tiempo, porque Jesús fue clavado a la cruz por ti. Piensa en eso. Saben, eh, incluso si el cielo no existiera, y por supuesto que existe, pero aun si no existiera, valdría la pena convertirse en un creyente en Jesucristo, en un seguidor de Cristo, recibir perdón, recibir salvación, solo para tener una conciencia limpia y la libertad que recibes del perdón aquí en la tierra, aun si no hubiera una vida eterna. Dios dice, quiero hacer esto por ti. La buena noticia es que tus pecados ya han sido pagados y no tienes que pagar una segunda vez. Yo ya he pagado por ellos. Ahora, presta atención. La Biblia dice que el perdón es gratuito, pero no es nada barato. Le costó la vida a Jesucristo. El perdón se da no solamente cuando una persona ha sido ofendida, sino también cuando esa persona que ha sido ofendida asume la deuda de forma voluntaria y no tomar represalias. Ese es el perdón. No tomar represalias, no buscar venganza. Y eso es exactamente lo que Jesús hizo por ti. En esta historia, el rey asumió la deuda de su siervo y dijo, yo voy a encargarme, yo voy a pagarlo, ahora es mi deuda. En tu historia, el rey de reyes ha asunto tu enorme deuda. Tu deuda con Dios, tu deuda con la sociedad, tu deuda con el pasado. ¿Cómo te liberas de tus heridas? Algunos de ustedes están lidiando con esto. Y dicen, esto es algo que me cuesta mucho olvidar. Esa persona me lastimó mucho. ¿Cómo puedes liberarte de ese dolor? ¿Cómo puedes perdonar en verdad? ¿Cómo logras hacer algo así? Dios dice que tengo que hacerlo. Bien, la Biblia nos lo dice. Y la Biblia dice que hay tres cosas que podemos hacer para ser libres de nuestro resentimiento, para encontrar libertad a la falta de perdón. ¿Qué es lo que haces? Escribe esto. Lo primero que haces es déjaselo a Dios. Déjaselo a Dios. Renuncio a mi derecho de desquitarme. Sabes, intentar desquitarte de alguien que te ha herido solo causa conflicto. Nunca ha resuelto nada. Es más, tú me lastimas un ojo, yo te lastimo un ojo a ti y luego ambos terminamos ciegos. Así que, en lugar de intentar desquitarte, de intentar administrar justicia, deja que Dios ajuste cuentas. Déjaselo a Dios y deja que Él se haga cargo. Segundo, sánalo con la gracia. Y la gracia es otra forma de misericordia. Sánalo con gracia y misericordia. La única forma de librarte del dolor es aferrándote a la gracia de Dios. La Biblia lo dice de esta forma. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Dice, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¿Sabías que la amargura es contagiosa? ¿Alguna vez han conocido a una familia donde la amargura del padre o de la madre ha envenenado a toda la casa? El único antídoto a esa amargura son la gracia y la misericordia de Dios. Tú no merecías el perdón de Dios, pero por su gracia y su misericordia, Él igualmente te perdonó. Y las personas que te lastimaron no merecen tu perdón. Pero por la gracia y por la misericordia de Dios, Él espera que tú también los perdones. Entonces, déjaselo a Dios. Sánalo con la gracia. Y tercero, clávalo en la cruz. La cruz
Es la respuesta de Dios a todas tus necesidades, incluyendo el perdón. Jesús murió para que tú puedas ser perdonado. Él murió para que tú puedas ser libre de la amargura, del resentimiento, del miedo, del enojo, de la ansiedad, del rencor y los recuerdos dolorosos. Él murió para que puedas ser libre de los remordimientos y todo el dolor que proviene de aferrarse a una herida. Saben, amigos, no hay ninguna terapia, ninguna pastilla, ninguna psicología, ningún seminario de autoayuda que pueda liberarte como el poder de la cruz. Y la Biblia lo dice de esta forma. Sabemos que nuestra vida de antes murió con Cristo en la cruz, para que fuera destruido lo que desea pecar dentro de nosotros y dejáramos de ser esclavos del pecado. Quiero retarte en este preciso momento a que decidas no seguiré siendo esclavo del pecado, de la falta de perdón, que me ha tenido oprimido y he permanecido atado al resentimiento y la amargura que han crecido en mi vida y necesitas soltarlo. Deja en libertad a la persona que te ha herido. Déjala libre. Hazlo todos los días si es necesario, tal vez 50 veces diarias. No importa cuántas veces regrese ese recuerdo doloroso. Di, Dios, los perdono. Dios, los perdono. Pídele a Dios su gracia, pídele a Dios su poder, pídele a Dios su misericordia. Y luego, deja tu dolor en la cruz. Clávalo en la cruz. ¿Has hecho eso? Si no lo has hecho, ¿por qué no lo hacemos ahora mismo? Vamos a cerrar esta sesión, como lo hacemos cada sesión, con una corta oración. Y antes de hacerlo, permítame decir esto. Algunos de ustedes necesitan hacer una lista de las personas que necesitan perdonar. Se han aferrado mucho tiempo a eso y necesitan perdonarlas delante de Dios y borrarlas de su lista y tirar el papel o quemarlo o romperlo. Y necesitas perdonar a las personas que te han lastimado, no porque lo merecen. Tú tampoco mereces perdón, sino porque es lo correcto. Y Dios perdona. Vas a necesitar perdón en el futuro y el resentimiento te hace miserable. Así que vamos a orar. Y si alguien viene a tu mente, a quien necesitas perdonar, quiero que en tu mente menciones a esa persona delante de Dios. Y haz una oración como esta, ¿está bien? Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Querido Dios, yo sé que tengo una deuda contigo y es enorme. Y no hay forma en que pueda pagarla. Y Dios, es más grande que cualquier otra deuda que otra persona tenga conmigo. Y aún así me has perdonado. Gracias, Dios, por amarme. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia. Gracias por tu perdón. Señor, sé que en el futuro necesitaré más perdón. Y sé que el resentimiento me hace ser miserable. Y he sido miserable aferrándome a esta herida. Y Dios, yo quiero ser libre. No quiero seguir aferrándome otro día más. Así que, Padre, en este momento, yo encomiendo en tus manos a esas personas de quienes me he aferrado a la herida que me han causado. Esas personas que me han lastimado. Y quiero abrir la puerta de esa prisión, de esa cámara de tortura en la que los he tenido y los libero y te pido en el nombre de Jesús, no solamente que los liberes a ellos, sino también a mí. Libérame del tormento de la amargura y del resentimiento y del rencor. Ayúdame a poder caminar en libertad y a nunca más regresar a esa prisión. Jesucristo, por favor reemplaza mi herida con tu sanidad, mi culpabilidad con tu gracia, mis errores con tu misericordia, mis pérdidas con tu amor, y que yo pueda hacer lo mismo con otros. Que el pasado quede en verdad en el pasado. Ayúdame a dejar a las personas en libertad, porque tú lo has hecho conmigo. Y pido esto humildemente, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, en esta sesión hemos hablado de un tema bastante difícil. Así que quiero animarlos a que tomen un poco de tiempo extra en el tiempo de discusión de su grupo pequeño.
Asegúrense de tener suficiente tiempo para que oren unos por los otros acerca de esto. Y no lo sé, tal vez algunos de ustedes se sientan en un ambiente suficiente seguro en este grupo para decir, hay una persona, tal vez quieras decir su nombre o tal vez no quieras hacerlo, pero hay una persona que me ha lastimado profundamente y necesito que oren por mí para poder dejar a esa persona en libertad, no solamente una vez, sino cada vez que regrese ese dolor. ¿Y sabes qué ocurre cuando perdonas? El dolor se hace menos y se hace menos y menos y menos. Así que hablan acerca de esto, hablen de personas a quienes necesiten perdonar en sus vidas y luego oren unos por otros para que tengan el espíritu de la misericordia, el espíritu del perdón, para perdonar a aquellos que han caído y perdonar a aquellos que te han lastimado. Que tengan un buen tiempo de discusión y un buen tiempo de oración y nos vemos en la próxima sesión.